muchísimas cosas que son relevantes en Marx. Como acabo de decir, ¿no? Mientras haya capitalismo, Marx será relevante. Marx fue quien mejor describió este sistema económico, ¿no? En términos lo más concreto posibles. Y el sistema económico que describió Marx sigue siendo el sistema económico en el que estamos viviendo. Es decir, un sistema económico donde hay propiedad privada de los medios de producción y hay trabajo a salario. Mientras la gran mayoría de las personas sean trabajadores asalariados, es decir, que van y se venden su fuerza de trabajo durante, ¿no? una jornada laboral, durante un día no son dueños de sí mismos, sino que su actividad le pertenece a un otro y están produciendo ganancias para una otra persona, mientras la mayoría de las personas estemos así, mientras las personas más ricas y poderosas del mundo tengan esa riqueza a partir de ese modo de producción, vamos a estar en el capitalismo. Marx describe la esencia de esto, ¿no? Y esta esencia no ha cambiado. No ha cambiado en el capitalismo, que es el modo de producción a través de la explotación del trabajo asalariado, pero tampoco ha cambiado en el capitalismo, que es un sistema de producción que inherentemente lleva a la sobreproducción y a las crisis. Es un sistema de producción que produce demasiado, pero no a la vez no lo suficiente para todo. O sea, produce demasiado, pero no lo puede distribuir. Y esa es la esencia de las crisis. Por eso cíclicamente el capitalismo, cada X tiempo, tiene una y otra vez que llegar a las crisis. Y Marx, desde el principio, se dio cuenta que así tenía que ser. Y Marx hace esta descripción detallada del capitalismo. Lo hace desde la cosa más sencilla que es, ¿no? El tiempo de trabajo socialmente necesario, es decir, el valor, la mercancía, lo más inmediato, hasta el ciclo económico de las crisis financieras y conecta todo. O sea, no son teorías aisladas, teorías separadas, es todo un cuerpo teórico acerca de cómo funciona el capitalismo, cómo es que ¿no? se inserta el trabajo en el capitalismo, cómo se inserta el precio, cómo es que la explotación tiene que ver con el mercado financiero, con el valor del dinero, con las crisis, el ciclo de las crisis, la sobreproducción, la contradicción entre capital y trabajo, ¿no? Algo que además es súper relevante hoy en día con las inteligencias artificiales. Todo esto, o sea, ya lo había descrito Marx y sigue siendo vigente. Obviamente no seguimos en 1867. Han pasado cosas desde entonces, pero es decir, hemos tenido nuevas maneras donde, pues realmente, por ejemplo, la propiedad privada no solo es propiedad privada burguesa, sino que tenemos propiedad privada de acciones, ¿no? Y entonces los CEOs son una figura interesante que ahora está haciendo las de capitalista y las de manager, que no, por ejemplo, en los primeros escritos de Marx no estaba contemplado, pero sí en los posteriores. Tenemos industria de la información, industria de servicios, que tienen como matices más complicados, pero al final de cuentas todo se regresa al problema de la mercancía y al problema de la explotación. Todo al final termina siendo como son aditamentos que ha tenido el capitalismo, pero en su esencia se sigue manteniendo esta estructura que describe Marx, ¿no? Muy completamente. Pero además yo no me quiero quedar en el Capital, porque el Capital no es el único texto que sigue siendo vigente de Marx. O sea, Marx habla de cuestiones más profundas, más filosóficas, ¿no? ¿Qué es la historia? ¿Por qué los eventos históricos? ¿Por qué las cosas políticamente relevantes suceden como suceden, ¿no? Y como mencionas la ideología alemana y justamente, ¿no? Es un texto que a mí me llama mucho la atención porque no ubica todos los sucesos a través en la historia, ¿no? Marx era un ferviente
creyente en que la historia es lo que nos va a dar la explicación del momento actual, de que aislarnos de la historia va a significar no entender este momento. Su crítica a la mayoría de los economistas parte de que no conocen la historia, de que tratan de entender su tiempo presente como si las categorías que existieran en su tiempo fueran categorías eternas, siempre presentes, como la propiedad privada. Marx se burla de todos los economistas que creen que la propiedad privada es algo natural, que es algo de la naturaleza humana, que es algo que siempre ha sido y que se imaginan Marx se burla con este término de robinsonadas, se imaginan con robinsonadas dieciochescas, pasados imaginarios en los que los seres humanos eran individuos aislados con propiedad privada. Y Marx dice, no, o sea, esto es un desconocimiento de la historia, pero además es una naturalización de las categorías históricas presentes. Hay que entender qué parte de nuestra realidad es un producto histórico y qué parte de la realidad es algo que fluye, que cambia, ¿no? Y entonces, por lo tanto, que podemos cambiar, ¿no? Porque es muy peligroso naturalizar algo que es artificial, porque lo estás justificando, ¿no? Justificar cosas como la explotación, como la violencia, etcétera, va a, ¿no? Produce por lo menos, por ejemplo, una apatía en contra de querer cambiarlo. Entender que algo es un producto histórico nos hace entender que es algo que llegó y entonces, por lo tanto, que se puede ir y que podemos cambiar. Pero parte del discurso de todo momento histórico es que las condiciones del presente son naturales cuando no lo son, pues son unas condiciones sociales históricas, ¿no? Entonces, esto es otra de las grandes aportaciones de Marx que siempre van a ser vigentes, la importancia de la historia para entender el momento actual, ¿no? Y de una historia que sea material, ¿no? Mm. Yo siempre cito falsamente a Marx, burladamente, porque digo, como dice Marx, con dinero baila el perro. Marx no dijo eso, pero es la esencia de lo que está diciendo el materialismo. Es de, Ujú, a ver, pues, ¿por qué están sucediendo las cosas? Pues con dinero baila el perro. ujú. ¿Por qué, cómo es que se mueve el dinero y la producción, que es lo que produce el dinero, para que se tomen estas decisiones políticas, para que se muevan políticamente estos intereses, ¿no? Los intereses de clase son intereses económicos y esos son los intereses que chocan, que se van confrontando y que van resultando en todas las cuestiones históricas y políticas, ¿no? Entonces, Ok. eso sigue siendo, eso desde el Ujú, principio ha sido, eso sí, con dinero baila el perro. Y ujú. entonces, es decir, las condiciones de producción establecen cómo Ujú. van a ser las condiciones de la sociedad en general. Eh, hablemos un poco de este término que utilizaste, ¿no? Historicista. ¿Qué significa ser historicista? La postura historicista ante la historia es una postura que además yo creo que sigue siendo muy utilizada porque es muy práctica, especialmente pedagógicamente. ¿Por qué? Porque la postura historicista es ver a la historia en capítulos y como tratar de hacer una especie de metanarrativa de decir, la historia se trata de esto y estos son los capítulos de la historia. Eh, la historia, en algún tiempo hubo una época en la que la historia era de esta manera, estas eran las reglas, hubo un cambio y luego en el siguiente capítulo de la historia funcionaba de esta otra manera y hubo un cambio y la historia funcionaba de esta otra manera. Esta visión por capítulos de la historia es una postura que comparten tanto Marx como Hegel, pero Marx y Hegel están en desacuerdo con respecto a cuáles son los capítulos y de qué se tratan estos capítulos y hacia dónde van esos capítulos y qué hace que cambie de un capítulo a otro. Entonces, como mencionas, ¿no? Hegel es idealista, es el idealista absoluto. Entonces, para él, la historia se trata de la idea, ¿no? Por eso es idealista. La historia se trata de la idea. La historia es el cuento de la idea. De hecho, todo Hegel son las aventuras de la idea.
que también le llama de otras maneras, le llama el espíritu universal, el espíritu absoluto. Digo, podemos leer a Hegel de una manera narrativa, es muy difícil porque Hegel tiene un estilo súper académico, pero podríamos con un poquito de práctica leerlo como las aventuras de la idea en distintos campos, las aventuras de la idea o del espíritu en el derecho, las aventuras de la idea en el razonamiento, en el arte y las aventuras de la idea en la historia de la humanidad, ¿no? Y esa es la filosofía de la historia de Hegel, la historia de la idea. Y cuando estamos hablando de la historia de la idea en la historia de la idea en la historia de la humanidad, para Hegel, eso es la historia de la idea de libertad. Los capítulos de la historia para Hegel son capítulos de cómo es que la sociedad estaba autoconociendo esa idea, autoconociendo la idea de libertad. Y entonces, en uno de los capítulos están los griegos, donde los griegos tenían la idea de que la libertad era para unos cuantos, era para la sociedad griega, para los hombres libres, pero no para los esclavos. Entonces, ese era un capítulo de la historia. Y luego fue cambiando esta idea de la historia, ¿no? Para los romanos, donde se expande un poquito y hay una división entre patricios y plebeyos, y luego está en el mundo germánico, empieza a cambiar y se va expandiendo más la idea de libertad, al final, donde para Hegel, ¿no? En la época hegeliana, bueno, en la época en la que vive Hegel, en el mundo germano conoce la verdadera libertad, que es la libertad de todos. Aunque Hegel se refería con todos a los hombres blancos europeos, ¿no? Pero para él esos eran todos. ¿Por qué? Porque la unidad de personalidad es la familia y la cabeza de la familia es el hombre. Esto lo pone en la filosofía del derecho y entonces es el hombre el que tiene la libertad pero la totalidad del hombre es toda la familia, es el cuerpo, la familia nuclear, ¿no? Entonces, esta era la historia y todo se trataba de que la idea iba jalando los hilos del mundo, de la historia y eso lo hacía principalmente a través de ciertos personajes, muy apasionados, como lo fueron Julio César, Alejandro Magno y Napoleón, que eran los que llegaban a cambiar la historia, los que llegaban a hacer que cambiar el capítulo de la historia que decían, bueno, creo que hay una nueva manera de entender la libertad, entonces vamos a cambiar el mundo y establecer esta nueva idea de libertad, una idea más expansiva, ¿no? Entonces, para Hegel, ¿no? Detrás de la historia está la idea y la idea actúa a través de los grandes individuos que cambian la idea de libertad vigente y además todos los demás que a nosotros nos toca vivir la idea de libertad de nuestro tiempo, y esto significa portarse bien, seguir las leyes, seguir las reglas, respetar a los demás. Entonces, bueno, Hegel la verdad es que esto lo hizo de una manera muy interesante, porque lo hizo a través del método dialéctico, a través del método de ser, no ser, devenir, o tesis, antítesis, síntesis, o como querramos, como más se nos facilite entenderlo, ¿no? En la contradicción entre ideas, entre momentos, entre procesos. Este método dialéctico era muy poderoso y eso es lo que le llamó la atención a muchísima gente en Alemania, ¿no? En tiempos de Hegel y tiempos después. Y hubo una banda, los jóvenes hegelianos, que dijeron, esto está muy bueno, pero es que Hegel es medio conservador. Hegel como que sí quiere que nos portemos bien y quiere que sigamos las reglas y además es muy cristiano porque la idea, al final de cuentas, con la idea se está refiriendo al Dios y al Dios cristiano y pues a nosotros no nos late tanto, ¿no? Y entonces los jóvenes hegelianos quisieron hacer como agarrar unas partes de Hegel y quedarse con ellas, pero meterle otras cosas como ateísmo o decir, no, pero es que no es la idea esta de libertad y la idea divina, sino una idea de una humanidad y una humanidad generosa y una humanidad expansiva, ¿no? Y entonces los jóvenes hegelianos querían ser hegelianos, pero un poco rebeldes. Y luego Marx les dijo,
No, que era también joven hegeliano, era el más joven de los jóvenes hegelianos, y les dije, ustedes quieren ser rebeldes, pero no les está saliendo, porque siguen con los principios de Hegel, y en particular con el principio de que las ideas son las que guían al mundo. Y no es así. Lo que está sucediendo es que el principio que guía al mundo es el desarrollo de las fuerzas productivas. Primero, hay que pensar que como seres humanos tenemos que comer, tenemos necesidades. Y entonces, antes de pensar en cualquier idea, ponerse a leer un libro, ponerse a discurrir, tenemos que ver cómo vamos a comer, de dónde vamos a sacar para comer. Ese es el primer problema que atañe a toda la humanidad. Y entonces, la manera en la que resolvemos ese problema de cómo vamos a comer va a determinar todo lo demás. Si nos organizamos en grupos para ir a cazar venados, entonces, y pescados, entonces, pues vamos a desarrollar un lenguaje que se relacione con esta organización social y además vamos a estar como preocupados porque los venados se acerquen y no desaparezcan, no se alejen demasiado de nosotros o porque los animales, los osos no vengan a atacarnos, porque esas son las preocupaciones que necesitamos para satisfacer nuestras necesidades. Entonces vamos a hablar de lo que nos preocupa, por cómo satisfacemos nuestras necesidades y de ese lenguaje va a brotar la manera en la que interpretamos al mundo y vamos a pensar en espíritus y en cómo controlar a estos animales y estas cosas. Pero luego, cuando la principal manera en la que producimos comida, en la que satisfacemos nuestras necesidades, es a través de la conquista, la guerra y conseguir esclavos, entonces vamos a tener otra manera otro lenguaje, porque vamos a hablar de los esclavos de una manera, vamos a hablar de otras culturas de una manera, vamos a hablar de la guerra de una manera, nuestros dioses van a ser diferentes a los dioses de esas otras cosas, y entonces vamos a hablar como de cuestiones como de la esencia, y además como va a haber gente que no tiene que trabajar porque tiene un montón de esclavos, entonces se van a poder quedar a pensar en cosas sobrenaturales y cosas de otro universo, donde las cosas son puras, ¿no? Y la purificación va a ser una gran idea porque esto nos permite distinguirnos de nosotros, de los esclavos y este tipo de superioridades xenofóbicas. Y entonces vamos a tener un lenguaje que describa todas esas estructuras. Entonces, y así hasta llegar al tiempo del capitalismo que tiene sus propias ideas y valores que brotan de las relaciones de producción. Entonces, no es que las ideas guían al mundo, sí hay una correlación entre las distintas etapas de la historia y las ideas que son vigentes en cada etapa de la historia. Pero la correlación viene desde el modo de producción vigente en ese momento de la historia y las ideas que brotan de ese modo de producción. Y las revoluciones, los cambios de los capítulos han sido revoluciones en la manera de producir las cosas, ¿no? Y entonces, en un momento se producía con caza y recolección, en otro momento se producía mediante la esclavitud y la conquista, en otro momento se tenía que producir, se organizaba la tierra a través de un modo militarizado, jerárquico, y entonces y poníamos ideas que tenían que ver con el feudalismo, con la nobleza, porque eran las más compatibles con esa manera de organizar la tierra, y ahora pues en el capitalismo tenemos ideas como la meritocracia y la igualdad en sentidos y la libertad, pero solo en sentido de libertad de propiedad y libertad de explotar a la otra persona y competencia, libertad como competencia y libertad como mercado, ¿no? Entonces, esta idea de libertad que tenemos hoy en día, pues refiere a la manera en la que producimos hoy. Entonces, esto es lo que trae Marx, es decir, o sea, sí hay una lucha dialéctica, hay una oposición, pero la oposición se da en el mundo material porque lo principal es la satisfacción de nuestras necesidades, ¿no? La satisfacción de las necesidades materiales que llevan a, a ideas específicas según la manera en la que satisfagamos estas necesidades. Ideología, digo,
un término que Marx utiliza en la ideología alemana, ¿no? Y está explicando todo esto que ya expliqué, ¿no? Y es esta crítica que hace Marx, la ideología alemana, a los jóvenes hegelianos, ¿no? Y entonces les está tratando de explicar, bueno, Marx y Engels, soy a veces soy muy poco generoso con Engels y no hago referencia, pero la ideología alemana es de ambos. Eh, es la producción de estos dos, pero la ideología es esto que se construye por encima del mecanismo productivo. Y entonces la ideología, por un lado, son estas ideas que emergen de las relaciones de producción, ¿no? De la organización del trabajo, de la organización de la producción, pero también son actividades e instituciones que surgen a partir de esto. ¿Por qué? Porque no, o sea, para poder organizar la producción, para poder expandir la producción, necesitamos otro tipo de instituciones como el derecho, como el arte, como la educación y y la religión, por supuesto, importantísima para organizar la producción, especialmente en épocas pasadas. Entonces, la ideología no solo son estas ideas, este conjunto de ideas que, caracterizan a una sociedad en específico, sino también las relaciones sociales bajo las cuales se producen y se reproducen estas ideas. Todas estas estructuras sociales que se construyen para organizar por encima a la producción, para organizar a la sociedad de una manera en la que mejor beneficia la producción. El derecho es uno de los primeros ejemplos que pone Marx. ¿Por qué? Porque quiere explicar la propiedad privada. La propiedad privada para Marx es el resultado ideológico del trabajo asalariado. La propiedad privada es esta idea de que yo puedo ser dueño de un pedazo de tierra y hacer que otra persona lo trabaje, que yo me beneficio de todo lo que produce la otra persona y solo le tengo que pagar un salario a esta persona, ¿no? Entonces, la propiedad privada es esta manera de organizar el derecho a partir de un modo que yo pueda explotar, que un capitalista pueda explotar a un trabajador asalariado. El trabajo asalariado es la realidad productiva. La propiedad privada es la manera en la que está escrito en las leyes que, y que se justifica o ¿no? Que se determina que es legal hacer esto. Y es que hay que, ves, o sea, a lo que nos invita Marx cuando está diciendo esto es desnormalizar la propiedad privada, pensar que en otra sociedad esto sería un tipo de extorsión. Decir, o sea, hay alguien que necesita cultivar para sobrevivir, pero esa persona no tiene tierra y tú tienes tierra. Entonces, tú lo que vas a hacer es obligarlo a trabajar tu tierra para darle una parte de lo que se produce en tu tierra, y entonces él se pueda alimentar. En otra sociedad dirían, a ver, pero es que si la gente se está muriendo de hambre, ¿cómo los vas a extorsionar de esta manera? Pues que, o sea, le debe tocar una parte proporcional al trabajo que hizo, o por qué tú tienes derecho a tener tierra y esta persona no tiene derecho a tener tierra, ¿no? Entonces, y pues bueno, y esto se lleva también a las fábricas, etcétera. Entonces, la ideología es esta manera en la que interpretamos cómo nos organizamos para producir. Entonces, entonces pues para la segunda parte de tu pregunta, ¿no? ¿Cómo funcionan estos mecanismos y cuáles son las ideas que estos mecanismos nos van a reproducir? Algo que dice Marx en la ideología alemana es que quienes controlan los medios de producción físico también van a controlar los medios de producción espiritual. Es decir, pues estas cosas que producen la ideología, ¿no? Entonces, es la misma clase burguesa
aquellos que pues, son los dueños de las grandes fábricas o los grandes proyectos de infraestructura y aquellos que son los dueños de las grandes televisoras, las grandes radiodifusoras, las grandes imprentas, los periódicos, etcétera. ¿No? Y entonces, por supuesto que todas estas grandes empresas lo que van a tratar de difundir son noticias que tengan el sesgo que convenga a los grandes medios de producción y a los propietarios de estos grandes medios de producción, ¿no? Entonces tenemos pues, programas de tele que nos educan, ¿no? Como La Rosa de Guadalupe, que es un programa muy responsable en educarnos con una moralidad muy específica, ¿no? Una moralidad que sobre cómo debemos de tratar lidiar con nuestros problemas de una manera individual, de una manera que culpe, que revictimice a las personas, ¿no? Una manera moralizante. Entonces, este tipo de cosas son instrumentos, mecanismos ideológicos mediante los cuales se establecen ciertas ideologías. Y, por ejemplo, o sea, las ideologías que tienen que ver con el capitalismo contemporáneo, y de hecho, os digo, siempre con el capitalismo, es esta idea de igualdad, ¿no? Igualdad que quiere decir una igualdad ante la ley y una igualdad donde el Estado te trata igual, pero, pero sin tomar en cuenta que partimos de condiciones desiguales. Es decir, que no todos vamos a nacer en las mismas condiciones. Habrá quienes nazcan en la cuna del privilegio y tendrán acceso a la mejor educación, tendrán acceso, ¿no? a padres que los motiven, tendrán las mejores oportunidades porque tendrán contactos en negocios para emprender, ¿no? Y entonces tendrán quienes inviertan en cualquier idea que se les ocurra y habrá gente que nacieron en lugares alejados de cualquier centro urbano, donde tuvieron que, para tener acceso a la más mínima educación, tenían que caminar horas cada día y además cuando llegaron a los centros urbanos después de terminar su educación básica fueron tratados de una manera despectiva porque el color de su piel no era adecuado según ¿no? Las costumbres de esa ciudad o la manera en la que usaban el lenguaje no era correcto y entonces se les cierran las oportunidades, pero la ideología capitalista dice, pero hay igualdad entre estas dos personas. ¿Por qué? Porque el Estado los trata iguales, porque los dos tienen una INE y los dos tienen derecho a votar de la misma manera y de eso se trata la igualdad. Hasta ahí termina la responsabilidad del Estado, en a los dos darles una credencial para votar y decirles, ya ustedes son iguales porque los dos pueden votar igual. Ah, las mujeres también, bueno, también tú también, ya las mujeres son iguales porque ya les dimos la misma credencial para votar. ¿No? Entonces, la ideología capitalista dice, quiere reproducir que en eso consiste la igualdad, en que el Estado te trate de la misma manera, a pesar de que en las relaciones la manera en la que te insertas en las relaciones de producción es completamente desigual. Y yo además o sea, estoy hablando sin tomar en consideración, ¿no? O sea, un montón de tragedias que pueden ocurrir en el proceso, ¿no? Sin tomar en consideración cómo es que a muchísima gente, o sea, a pesar de que pueden hacer en cierto privilegio, son oprimidas por otras razones, porque por su preferencia sexual, identidad sexogenérica, por condición de discapacidad, ¿no? Por ideologías racistas, por sesgos, etcétera, ¿no? Entonces, creo que es uno de los más importantes es esta igualdad, donde es una falsa concepción de la igualdad. Pero sobre esta falsa concepción de la igualdad se levanta la idea del mérito y la idea de que, ok, entonces ahora los privilegios y los beneficios de la sociedad van a ser respecto del mérito, es decir, respecto de lo que tú puedes producir o de lo que tú puedes lograr según ciertas medidas específicas. Esta idea era revolucionaria cuando surgió. ¿Por qué? Porque antes de eso,
en Europa, antes de eso, pues los puestos, las posiciones en el gobierno eran hereditarias, ¿no? Y entonces se elegía a la persona que pues había sido el conde de tal, y entonces el conde de tal, porque eres el hijo del anterior conde, entonces te toca tener este puesto de gobierno, ¿no? Y entonces pues llegaron un montón de bandas y dijeron, eso está pésimo, es pésima idea, no funciona, denle, que no importa si eres hijo de quién o qué, sino más bien si tienes la capacidad de hacer las cosas. Y entonces cuando se trata de poner a gente en puestos de gobierno, pues el mérito tal vez es una buena idea, ¿no? Pero cuando lo tratas de expandir y cuando tratas de hacer esta categoría totalizante y decir, bueno, entonces la gente debería de ganar dinero según su capacidad productiva, entonces se vuelve ya un poco más complicado porque estás diciendo, porque entonces te tienes que preguntar, pero ¿de qué depende esa capacidad productiva? ¿O de qué depende, o realmente está dependiendo de la capacidad productiva? Porque estamos en una sociedad capitalista dividida entre Ujú, opresores y oprimidos. Estamos viviendo en una sociedad donde muchos de los millonarios de esta ujú, sociedad heredaron su riqueza, ¿no? ujú, Y entonces, realmente eso es meritocracia, la capacidad de heredar es ujú, meritoria, entonces, ¿no? Entonces, esta otra ujú, ideología, ¿no? O sea, si revelamos, vamos viendo que es sumamente problemática, pero el venderse, el capitalismo vendiéndose como meritocrático, todo un aparato ideológico como tratando de ensalzar a los millonarios de que lo ujú, hicieron por mérito propio, de que lo hicieron por su gran labor, pues bueno, es parte de este aparato ideológico, es parte de estos dispositivos que se ponen por encima para ujú, justificar este modo de producción específico ujú, del capitalismo. Sí, entonces, lo primero, para responder tu pregunta, en lo primero que me quiero enfocar es el término de determinación, porque es muy mal interpretado, ¿no? Entonces, la realidad es la que determina la conciencia. Entonces, yo estoy un poco en desacuerdo luego porque utilizaste también el término de controlar, que es una cosa diferente. Yo creo que controlar es mucho más restrictivo y además menos específico y menos técnico que determinar, ¿no? Entonces, determinar significa que pues estamos limitados de cierta manera. Y entonces, ¿en qué sentido es la realidad la que determina nuestra conciencia? Pues, por ejemplo, en el sentido de que a nadie se le pudo haber ocurrido la teoría de la relatividad en el siglo quinto de nuestra era, porque no teníamos otras nociones, o sea, Einstein estaba pensando en vías del tren, ni en espejos, ni en relojes, y todas estas cosas fueron necesarias para que a Einstein se le ocurriera la teoría de la relatividad, ¿no? Cuando estaba trabajando en la oficina de patentes, ¿no? A un monje del siglo quinto no se le pudo haber ocurrido la teoría de la relatividad. Necesitaban que hubiera ciertas condiciones específicas. Quiere decir que si hubieras agarrado a cualquier persona y lo hubieras puesto en la oficina de patentes, ¿no? En 1917 creo que fue, ¿se le hubiera ocurrido la teoría de la relatividad? No, claro que no, ¿no? Pues también, o sea, ahí digo, el genio de Einstein, bueno, es una cosa misteriosa, que también tiene ahí algo que ver, pero quiere decir que o sea, las condiciones sociales, las condiciones materiales, llevan a lo que podemos pensar. Y por supuesto que las condiciones materiales van a favorecer la esparción de ciertas ideas sobre otras. El hecho de que, pues bueno, o sea, los millonarios van a tener una una gran proyección de sus ideas que no va a tener la gente que no tiene dinero. Twitter o sea, se ha vuelto un ejemplo maravilloso de esto. Elon Musk parece que decidió
parece que leyó la ideología alemana y vio que sí, ok, sí, los que controlan los medios de producción físico también controlan los medios de producción intelectual. Dice, creo que esto está bien, esto debería de ser. Y entonces dice, pues bueno, entonces si quieres que te escuchen en Twitter, tienes que pagar. Entonces, los que pueden pagar Twitter, los que paguen Twitter serán los que, y además que alaben al señor Elon Musk, serán los que tendrán una mejor proyección de sus ideas, serán las primeras ideas que se pongan en error. Les digo, en Twitter es transparentísimo, pero eso sucede en todos lados de unas maneras más ocultas, donde editoriales de gran difusión van a tener, van a publicar libros como Piensa y vuélvete rico, ¿no? Que básicamente los pobres son pobres porque quieren hecho libro, ¿no? Y ese libro lo vas a encontrar en todos lados, ¿no? Y entonces, eh, que es ideología capitalista, ¿no? De la más asquerosa. Esa la vas a encontrar, ese libro lo vas a encontrar en todos lados, en cualquier esquina, en los metros, en los Sanborns, en los Oxxos, en todos lados vas a encontrar eso, y el Capital y el Manifiesto del Partido Comunista, pues bueno, vas a encontrarlo solo en lugares muy restringidos, más difíciles de encontrar, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que no se nos pueden ocurrir ideas, no, pero que hay cosas que nos están limitando, que nos están dificultando pensar en ciertas ideas o adoptar o conocer ciertas ideas, y las condiciones materiales están afectando esto, y entonces por eso estamos determinados por estas condiciones materiales.